Bueno, y recién hablábamos de la pasión del deporte, de lo que implica entrenar, esas competencias, por supuesto, lo que son los escenarios deportivos, la cultura deportiva que nos queda, pero también en contrapartida encontramos los problemas de la alimentación o probablemente el no siempre escuchar al cuerpo, Gloria. Sí, y estamos hablando de una enfermedad silenciosa, de las famosas no transmisibles, pero como no sentís, entonces decís que no existe. Y a veces cuando ya uno siente o tiene los síntomas, a veces es muy tarde. Y son enfermedades que pueden ser prevenibles, pero depende, o sea, hay que tener también disciplina. Nosotros los padres tenemos que tener un rol más, no de comodidad a veces, de lo que le damos a nuestros hijos, sino hacer el esfuerzo de educar con respecto a esto. Y cuando ya uno es adulto, como vos decís, aparte es una enfermedad muy triste porque te van cercenando, porque eso es lo que pasa, te cercenan el cuerpo, lo que significa eso emotivamente para la familia, lo que significa económicamente para la familia. Hay enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que son realmente enfermedades que afecta hasta en lo económico. ¿Por qué? Y porque uno termina vendiendo su casa, vendiendo su vaca, vendiendo su auto o lo que fuese, tratando de dar esa solución. Pero todo eso se hubiese evitado en muchos de los casos con una buena educación alimentaria, de nosotros los padres tener ese tiempo de calidad también, de decisión en lo que comemos, ¿verdad? O que nuestros hijos van a comer. Bueno, estamos hablando justamente de diabetes, ¿verdad? Por eso agradecemos el tiempo, la presencia, sabemos que está en múltiples cosas, pero se hizo de tiempo para estar con nosotros aquí en Tribuna, a la doctora Doris Roy, directora del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud Pública, que también es una colega nuestra, porque tiene un programa en Radio Nacional, ZP12 de Pilar. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias, César, gracias, Gloria, y realmente desde la pasión, ¿verdad? Pero me encanta que el deporte hayamos tocado primero, sí. Porque esa es la visión que tenemos que tener, es la visión de prevención. No hay nada más importante que nuestros hijos y nuestros niños hagan deporte, hagan actividad física. Todo movimiento cuenta. Sí. Porque hay veces que, lógicamente, uno puede hacer una actividad de competencia, una actividad deportiva, pero hay un grupo pequeño. Hay un grupo de mucha gente que necesitamos que todas las escuelas del país aumenten sus horas de actividad física. Esta es una política pública que tiene que implementarse, ¿verdad? Va a ser el desafío, y espero que realmente sea el desafío de este nuevo gobierno, con una nueva visión, que entendamos que la salud no es solamente el Ministerio de Salud Pública. Definitivamente la salud tiene que ver con todos los determinantes sociales de la salud. No podemos tener salud sin agua, no podemos tener salud sin techo, no podemos tener salud sin trabajo, no podemos tener salud sin internet últimamente, sin conectividad. La conectividad, tener acceso a internet es en este momento un nuevo determinante social de la salud. No podemos tener salud sin rutas, doctora, vos que sos pilarense y que vas y venís. ¿Te acordás? No sé si llegaste a sufrir, seguro que sí, porque creo que ya tenés más de 30, ¿verdad? Esas largas recién cumplido. Esas largas clausuras. Yo llegué a vivir, ¿verdad? Irte a Pilar significaba una aventura, porque a veces no llegabas a un lado u otro, ¿verdad? No, y en el 95 yo me voy, ¿verdad? Porque lógicamente mi marido estaba allá, o sea, ¿quién es ahora mi marido? Y o sea, vos sos pilarense de adopción. De adopción. Yo pensé que era pilarense nativa. Pero ya, espero que los pilarenses me consideren así, súper adoptiva. Realmente me ganaron mi corazón, terriblemente ganaron mi corazón. Y una sociedad muy sufrida. Muy sufrida justamente por el aislamiento, lo que significó no tener ruta, o sea, tener 8 horas para llegar a Pilar y quedarte en la ruta trancada. Y después tener ruta y son 5 o 6 horas, y ahora con la posibilidad a 3 meses de llegar a Pilar en 2 horas y media, 3 horas. En este momento estamos con lo que significa el desafío que va a significar estar tan cerca ya de Asunción nuevamente, entonces por primera vez tan cerca. Pero sí, definitivamente tener rutas significa poder tener respuesta, capacidad resolutiva en el sistema de salud. Porque se concentran la cantidad de recursos humanos especializados, lógico, es normal que se concentren y pasa en todos los lugares del mundo. Uno tiene en la capital la mayor capacidad resolutiva por los costos de salud, ¿verdad?
Entonces, poder llegar más rápido a Asunción para tener respuesta depende muchísimo también de las rutas. Y depende justamente de políticas públicas que se implementen como la actividad física en las escuelas, Sí. donde en la región somos los que tenemos menos horas de actividad física en las escuelas. Entonces necesitamos que las escuelas y colegios también contraten profesores de educación física, porque definitivamente a partir de ahí vamos a comenzar a prevenir la obesidad y la obesidad infantil que nos preocupa. Y si prevenimos obesidad, prevenimos diabetes. Que ejemplo, evidentemente, discúlpame Gloria, porque ahí ya me toca también, me decía mi hija estos días, de que justamente a veces en educación física no hacen educación física, no voy a contar de qué colegio es, pero porque me van a, Te van a me escrachar. van a marcar. Pero sí, penosamente es así por un lado, porque educación física requiere un análisis distinto, requiere una cuestión de cambio. Me decía estos días un compañero tuyo que está en la parte de educación física, porque hicimos una actividad, de que el Ministerio de Salud, de que en educación la parte deportiva aparentemente está sin dirección. Entonces, es todo un tema, ¿verdad?, donde tiene que ser una prioridad, porque empezamos ahí en la escuela, ¿verdad?, donde educación física no es un momento en el que dedican a la educación física, sino que al ocio o nada. Entonces es como que estamos mal ahí, ¿verdad? Justo ayer estábamos tocando porque estábamos justamente viendo una mesa con la Secretaría Nacional de Deportes que teníamos que armar por todo lo que significa en los gimnasios, la cantidad de eventos que tenemos e infartos por uso de anabólicos, por ejemplo, Sí, en los gimnasios, y toda una problemática que tenemos que regular. Y ahí justamente hablamos de que no es actividad física por actividad física, sino que nosotros como Ministerio de Salud, que somos los responsables de la rectoría, de generar las normativas para el país, tenemos que generar cuáles son las competencias que necesitamos en ese profesor de educación física. Tienen que estar totalmente normatizados. ¿Qué se hace? ¿Cómo se progresa? ¿Cómo se mide realmente la actividad física? ¿Qué actividades se deben realizar? Y que esas actividades se midan. O sea, uno tiene que tener un indicador. Esos niños comenzaron con un peso de tanto, comenzaron inclusive todo lo que significa mejorar el rendimiento escolar con la actividad física, y podamos medir haciendo actividades así sistemáticas cómo eso impacta en ese grupo. Pero tiene que estar también normatizado qué hacer, qué competencias y qué formación tiene que tener ese profesor de educación física, ¿verdad? Y porque finalmente salud es transversal a todo. Creo que si vamos a hablar de empresa, creo que la empresa más grande es la de salud, porque aunque tengas el privado, al final necesitas también el de nacido vivo, por ejemplo, cosas como esa, ¿no? Entonces es una empresa que va con nosotros completamente y encima otra vez sectorizado, o sea, va por edad, por localidades. No es lo mismo el problema de Asunción que una zona específica del interior, ¿no? No, salud realmente tiene una complejidad muy transversal a varias instituciones. Muchas veces pensamos que es solo el Ministerio de Salud, pero fíjense que el Ministerio de Salud significan 1.553 establecimientos de salud. Tenemos a hoy 919 unidades de salud de la familia, que es la parte más importante. ¿Pero qué significa? 40% recién tenemos de cobertura de atención primaria. Entonces aquí en Asunción no se siente. Asunción no se siente esa puerta de entrada a la salud, no se siente que vos tengas un equipo de salud que está preocupado, ¿verdad?, por ese abuelo que está en cama, o por esa embarazada que tenga que tener un buen control prenatal, o por ese niño que tenga que tener toda su vacunación, o por ese adulto con hipertensión o con diabetes que no le tiene que faltar su medicación. Entonces, porque lógicamente aquí en Asunción todavía hay una cobertura de un 15% de atención primaria. Y significa, lógicamente, lo que la gente siente. La gente siente la urgencia. La gente siente el cáncer con la medicación costosa que tiene que recibir. La gente ve la cantidad de pulladas que se siguen realizando, el gasto de bolsillo que existe. La gente necesita cama de terapia intensiva para un bebé recién nacido, que al final, ¿qué sucedió? Esa mamá no tuvo un control prenatal como corresponde, fue un embarazo en una adolescente, o fue un embarazo de alto riesgo sin todos los controles, nació prematuro, necesitó terapia, y una cosa ya llevó a otra, con altísimos costos.
Salud significa cerca de 88.000 funcionarios, o sea, es una institución sumamente grande, con una estructura compleja, con mucho todavía que ir transformando en la estructura organizacional y principalmente en la mística, ¿verdad? Principalmente en la mística. Yo creo que tenemos un sistema muy fragmentado, es una falta de comunicación interna dentro muy compleja, donde a veces una hipertensión no habla con diabetes, ¿verdad? Y somos diferentes programas. Y nuestro paciente tiene obesidad, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene dislipidemia, a veces tiene asma, tiene obesidad, tiene una enfermedad respiratoria, tiene varios en uno, pero nosotros dentro de la rectoría estamos fragmentados. Entonces no llegamos en forma integral tampoco. Entonces hay varias complejidades, hay que modificar radicalmente la motivación a nuestros equipos de salud, ¿verdad? Nuestros equipos de salud necesitan sentirse motivados, necesitan tener una autoridad a quien respetar. O sea, eso significa que si nosotros no logramos profesionalizar, no logramos hacer que nuestros directores sean productos de concursos, sean productos de... Entonces, uno no le respeta a su director, entonces hace como quiere, ¿verdad? Hay realmente múltiples razones que a veces inciden en la calidad de atención. Finalmente, quien sufre es el paciente. Y finalmente, uno cuando ve, porque hay ejemplos muy buenos, hubo una etapa, por ejemplo, que yo recuerdo de atención primaria, de las unidades, cuando uno veía a un odontólogo que se iba en tal escuela, o cuando una enfermera te sacaba, o sea, sin mostrar el rostro, por supuesto, del bebé, que asistió a un parto dentro de la casa. ¿Por qué? Porque, bueno, fue llamado y uno sentía como esa presencia, o los médicos que van en la visita de los encamados. Y quiero decirle a la gente, encamado por lo general son personas ya con... Que tuvieron un accidente cerebrovascular, por ejemplo. O alguna enfermedad que ya está en cama, ¿no? Y que recibe la visita de ese médico que le controla, lo que significa no solamente para el paciente, ahí ya estamos hablando de la familia. ¿Y qué significa? Y significa que esa persona, por ahí no hay lo colectivo para que le lleve al hospital si hipotéticamente no existiese, ¿verdad? O no tiene una posibilidad de que alguien le lleve, o si le puede llevar es muy costoso. Entonces ese acompañamiento realmente es centralizarse en la persona y la familia y cómo cambia todo. Y ahí cambia ya no solamente esa familia, el entorno, esa comunidad cambia. Por eso a veces uno escucha también a algún médico que se le quiere cambiar y es como que para la comunidad, ¿no? Porque es tan importante eso. Ay, me encanta, porque vos sabes que cuando me transmitís que queremos un sistema de salud centrado en la persona y que realmente tenés la experiencia de... Porque depende de quién nos escucha para entender lo que estamos diciendo. Sí. Cuando yo hablo de Ñembucú, por ejemplo, que tiene cerca del 100% cobertura de atención primaria, y hay un equipo de salud que los martes y jueves hacen las visitas. Ellos tienen un censo donde pueden dispensarizar, se llama, ver cuál es el grupo de alto riesgo, donde pueden ubicar sus embarazadas. Y después uno se va a la unidad de salud de la familia y ve un mapa, ¿verdad? Y en ese mapa ve todo georreferenciado, y ahora tenemos que digitalizar todos esos procesos. O sea que están las personas. Están las personas. Que es lo más importante. Y vos te vas y ves la embarazada, ves la persona con hipertensión y diabetes que tienen unas referencias en un mapa. Por algo de un médico de la USF se convirtió en viral y se convirtió en un spot de una empresa telefónica. ¿Por qué? Por la proactividad que tenía, que hizo que las cosas sucedan. Sí. ¿Te acuerdas, Gloria? Recuerdo que la que llevó, se iba en moto, se iba en lancha, pero iba a atender, llegaba a sus pacientes. Entonces, bueno, creo que él es uno de lo que representa y lo que nosotros acá en un tiempo determinado tanto apoyamos a esas USFs por eso, ¿verdad? Porque encontramos esas historias. Bueno, teníamos que hablar de diabetes. Pero esto es diabetes. Sí, también, ¿verdad? ¿Qué es diabetes realmente? Diabetes es prevenir. O sea, diabetes es estar en la comunidad. Diabetes es modificar un estilo de vida. Modificar un estilo de vida es algo cultural. O sea, se necesita desde el primer nivel comenzar a ver cuáles son nuestras barreras culturales para adaptarnos, para adherirnos a un estilo de vida saludable. Y esto no se puede generalizar, porque vos puedes estar en un lugar donde no tenés dinero, o sea, no tenés forma, la tierra no se puede plantar, o no tenés dinero para comprar. Entonces,
como hago radio los domingos y suelo cocinar y suelo cocinar en la radio, entonces a veces digo, bueno, tenemos zapallo, tenemos cebollita de verdeo, hay huevo, hay queso. ¿Qué podemos hacer con eso? O sea, ¿qué podemos hacer de saludable? ¿Qué podemos hoy decidir no agregar más sal o sacar el salero? O sea, si simplemente nosotros, diabetes significa que todos, teniendo o no teniendo diabetes, hagamos que nuestro plato tenga, la mitad del plato tenga Mejor verduras. creer que tenemos o que podemos tener. Claro, porque eso es sumamente importante. Casi todos estamos en riesgo, ¿verdad? Sí. A veces por antecedentes familiares, a veces ¿por qué? Porque tenemos obesidad, porque no hacemos actividad física, porque comemos mal, porque tomamos comemos muchas bebidas, tomamos bebidas azucaradas. Sí. Entonces, Muchas lógicamente, la carga familiar, la obesidad, el tomar 1 centímetro alrededor de nuestro ombligo y está más de 88 en las mujeres o más de 102 en los hombres, es riesgo para desarrollar diabetes. Entonces, porque el error muchas veces está en que mamá tiene diabetes y el resto está comiendo el pan con la mandioca, con la batata, con la sopa paraguaya, con el arroz, y no, vos no comas, mamá, porque vos tenés diabetes. Sí, ¿verdad? tal O sea, cual. ahí cometemos el primer error. O sea, toda la familia, no vamos a lograr jamás modificar estilos de vida y lograr que nuestra mamá con diabetes viva hasta más de los 100 años si todos en la familia no le ayudamos a modificar ese estilo. Todos en la familia ya no agregamos más pan, batata, mandioca, y cuando queremos comer batata y mandioca no comemos arroz, fideo y papa. O sea, es no mezclar tantos carbohidratos. Pero teniendo o no teniendo diabetes no hay diferencia en la alimentación. Ese es el punto más importante. El otro punto es que, como es silenciosa, como decías, ¿cómo vamos a saber? Necesitamos ir a consultar, ¿verdad? ¿Cada cuánto hay que consultar, doctora? Y todo va a depender de tus factores de riesgo. Sí. A partir de los 30 años, en la realidad, tendríamos que irnos una vez al año a consultar, ¿verdad? Eso implica hacerse un hemograma. Hacerse un hemograma, o sea, lo básico es un hemograma, una glicemia, o glucemia, colesterol, triglicéridos, y ahí podemos saber si tenemos diabetes o si tenemos colesterol elevado, y un control de la presión arterial. Más todavía yo pienso, doctora, después de haber tenido, después de esto que fue Del terrible, del COVID, que todavía es una enfermedad que se sigue investigando las consecuencias. Tuvimos una epidemia de chikungunya También, rarísimo, sí. ¿verdad? Que Muy tampoco fuerte. sabemos Demasiado. los efectos, entonces con más razón creo que es muy importante el estudio, ¿verdad? ¿Qué significó COVID y qué está significando todavía chikungunya y COVID? El uso de corticoides. Acuérdense que usamos en la internación en el paciente dexametasona, significó mucha diabetes secundaria, uso de corticoides, y en chikungunya mucha gente que se automedica porque toma estos medicamentos combinados, ¿verdad? Antiinflamatorios con corticoides, que casi solamente hay en nuestro país y que se pueden, lastimosamente, no tenemos el suficiente control porque todos los medicamentos son con receta simple, archivada, pero como no hay control, la gente compra en forma directa y se automedica, y ahí tenemos mucha diabetes secundaria a uso de corticoides. O sea, hay un aumento importante. Hay una segunda encuesta de factores de riesgo. Paraguay había hecho una encuesta en el 2011 con una prevalencia de diabetes del 9,7% y hoy es del 10,6%. Entonces, tenemos 10,6% de nuestra población adulta con diabetes, y eso es importante. Altísimo. 10%. 10%. Vamos a cerrar en 10% que nos vamos a acordar Ok, todos. sí, Entonces, cuando nosotros decimos cerca de 5 millones de personas están en esa franja etaria, hay 500.000 personas con diabetes en nuestro país. Pero ¿cuántas están siendo tratadas en el ministerio? 126.000 personas. Creemos que vamos a llegar a 140.000. Estamos creciendo, más de 10.000 personas, 12.000 personas por año van accediendo al tratamiento. ¿Por qué acceden? Porque aumentan nuestras unidades de salud de la familia. Entonces hay más posibilidad de consultar y de captar estos pacientes, porque al ser silenciosa nadie se hace un controlcito ni un pinchecito en su dedo para poder controlar la glucemia. Doctor, o sea, cuando una persona tiene, o sea, cuando le sale, ya es tarde, o sea, en el sentido, pero ahí también no es que todo está terminado. No, es y no es, y todo dependiendo de qué situación. Estamos hablando, antes de que les toque un poquitito lo que es diabetes tipo 1 y la diabetes en el embarazo, que es tan importante,
La diabetes tipo 2, que es en la cual estamos hablando, casi siempre uno le cuesta llegar antes, pero usted puede llegar con el estadio de prediabetes. Simplemente si sabemos que si tenemos 100, un control cualquiera que nos hacemos, y sale 100, es prediabetes. O sea, ahí y 126 confirman diagnóstico. El hacer o no hacer complicaciones, llegar o no llegar tarde, realmente va a depender de cada paciente en particular, porque lo mismo las evoluciones son personales, ¿verdad? Dependen de muchos factores genéticos, dependen de que si hay o no otras enfermedades concomitantes, pero lo que tenemos que saber es que nuestro sistema de salud tiene medicación, ¿verdad? Tiene medicación y la forma de poder recibir ese tratamiento es consultando. Por ejemplo, ¿se puede hablar de repente zona urbana, zona rural? ¿Cuál es la afectación que se tenga de esta enfermedad? Cosa es que se dio igual. Fue muy importante que pensamos nosotros que íbamos a tener más en la urbana, menos en la rural, al revés. No, se da exactamente igual. Inclusive, lógicamente que nuestros números siempre son mayores de mujeres que en hombres, pero son más las mujeres que consultan, ¿verdad? En general. Exacto. ¿Y por qué sería eso? O sea, nos alimentamos igual, porque uno diría, o sea, uno tiene también el preconcepto que en el interior se alimentan mejor, como que más natural. Esa es nuestra historia, o creemos. Pero con esto vos me estás diciendo, no es tanto así. Porque siempre la gente cree que va a tener diabetes porque come mal o porque come azúcar. Y en la realidad eso es un mito. Uno tiene diabetes porque tiene la predisposición hereditaria a tener diabetes. O sea, no tiene diabetes quien quiere, sino quien puede, en la realidad. O sea, ¿qué hace la mala alimentación? Despierta tu predisposición genética. O sea, despierta. O sea, vos ya tenés... Y puede tu predisposición quedarse dormida hasta los 100 años. ¿Verdad? Nunca despertarse porque definitivamente... hiciste actividad física, te mantuviste en peso, comés saludable y bueno, quedó esa predisposición dentro de tu cuerpo, pero nunca desarrollaste diabetes. Eso puede ocurrir. Hay un test que pueden ver en la página web del Ministerio de Salud que se llama Calculadora de Riesgo para tener diabetes. El Ministerio de Salud tiene una página, ustedes están viendo esa página en este momento. La página es diabetesmcpbs.gov.pi y en informaciones de interés, ahí van a ver datos en relación al número de personas por departamento. Está súper actualizado ahí. Está súper actualizado. Nosotros estamos trabajando a full para que esto esté así al alcance. Muchísima información, como yo digo, todo el mundo puede ser observado porque esto nos permite Internet con la globalización, con los datos de estas son las personas que acceden. Hicimos un trabajo muy interesante, no solamente en ya contar con datos, y contamos con datos a partir de los sistemas informáticos. El Ministerio de Salud tiene un sistema informático que se comenzó a implementar en forma intensa desde hace 5 años, que es el GIS. El GIS está en 217 ya establecimientos de salud. Tenemos otro sistema que es el SAA. O sea, son datos cargados en los sistemas, que ya no son papelitos que se van haciendo consolidados, sino que esto está en los sistemas informáticos. Y de manera que podemos cada vez planificar un poco mejor los medicamentos para que nos falten. Hicimos un trabajo de costos en el tratamiento de la diabetes. Paraguay gasta más de 65 millones de dólares al mes para dar respuesta a estas 126.000 personas. El costo va a ir aumentando porque más de 10.000 personas se van sumando. Y ahí ustedes tienen un test. En este test tengo de acuerdo a mi edad, de acuerdo al índice de masa corporal, que en la realidad es una formulita que hacemos entre el peso y la talla, pero casi todos nos damos cuenta cuando ya tenemos obesidad o cuando no tenemos obesidad. La cintura abdominal, que es muy importante como un factor de riesgo, si realizamos o no actividad física, si comemos frutas o verduras, si tomamos o no medicación para la presión. O sea, este test te da una puntuación. Y a partir de si tengo o no antecedentes, que pesa muchísimo, familiares, y ahí te calcula el riesgo. Les cuento que si descargan y calculan su riesgo, ya les salen sus recomendaciones. ¿Qué es lo más importante dentro de este test? Que si te sale un riesgo alto de desarrollar diabetes, no hay que tardar en consultar, para poder hacerse un análisis. Lógicamente que algo muy importante dentro de la función del ministerio son los flujogramas de manejo. Ese botón de flujogramas de manejo tiene flujogramas que lo que hacen es generar guías de práctica clínica. Esto
organiza, alinea al Ministerio de Salud para las compras. Porque existe, lógicamente, mucha evidencia científica en relación al tratamiento de la diabetes, pero ¿qué es importante? Que es importante que adecuemos a nuestra realidad, a nuestro presupuesto, a la llegada que tenemos para capacitar a nuestros profesionales de salud, porque les digo, tenemos que llegar a 1.553 establecimientos con equipos de salud, porque la diabetes se trata en todos estos establecimientos. La gente cree que tiene que irse, o sea, a un hospital especializado con un especialista. Sí se tiene que ir, y sí dentro de esa unidad de salud de familia o en ese primer nivel de atención, te van a derivar cuando. Cuando tenés una diabetes tipo 1, y este es un score muy importante, porque este es un score que nos dice cuándo el paciente tiene que ser derivado al siguiente nivel de atención. Cuándo necesito que me vea un diabetólogo, un endocrinólogo en un lugar. ¿Y cuándo? Cuando yo tengo una diabetes ya complicada, cuando yo tengo un mal control, estoy con diálisis, tengo un bypass coronario, o cuando tengo una diabetes tipo 1 o una diabetes en el embarazo. Miren que algo que realmente nos preocupó es la diabetes tipo 1. ¿Por qué Y ahí tipo es 1? sumamente importante, ahí cuando entren en la página web en capacitación, en cápsulas educativas, es un video que en algún momento, un video de 6 minutos que es muy interesante desde la página web del ministerio que vean, porque habla claramente de todo lo que significa el tener que no haber discriminación y cómo un paciente con diabetes tipo 1 puede llevar una vida normal. Diabetes tipo 1 aumentó mucho la incidencia en nuestro país. Nosotros estamos ahí publicando también dentro de nuestra página un boletín epidemiológico que nos habla de este aumento de la incidencia. Normalmente, y yo en Ñembucú me queda clarito porque estoy hace 23 años en Pilar, y en el 2000 tenía 5 pacientes con diabetes tipo 1, eso fue aumentando, hoy tengo 40 pacientes con diabetes tipo 1, y al año normalmente me debutaba un paciente nuevo, porque era la incidencia, era 1 por 100.000 habitantes año. Piensa que Ñembucú tenía menos personas. Y hoy nuestra incidencia es 3 por 100.000 y se dio post-COVID. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Aparece en un bebé de 6 meses, de un mes, de un año, de 10 años. La gran mayoría están en ese grupo etario de 10 a 12 años. Ahí aparecen, comienza de 8 a 12, muchísimos pacientes con diabetes tipo 1. Y nos asustó el número del año pasado. 115 personas nuevas con diabetes tipo 1. 115. Ahora ya estamos teniendo más de 60 pacientes con diabetes tipo 1 que están debutando. Como una enfermedad autoinmune, y las enfermedades autoinmunes son los virus que despertan nuestro sistema inmunológico, entonces en la diabetes tipo 1 hay una destrucción del páncreas. Entonces esa persona, ese niño, ese adolescente o ese adulto, porque a veces se cree que es una diabetes infantil, no, es una diabetes tipo 1 que también puede aparecer en la edad adulta y donde el páncreas no produce insulina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sustituir la función del páncreas. Nuestro sistema de salud le provee la mejor insulina, y eso puedo sí, decir que estamos muy preocupados por cerca de 2.000 pacientes que tienen diabetes tipo 1, a quienes les tenemos registrados nominalmente 1 a 1, y quienes están recibiendo una insulina basal, se llama Degludec, una insulina ultra rápida, están recibiendo glucómetro, tiras reactivas para hacerse 5 controles por día, están recibiendo glucagón, las agujas para la lapicera, las lancetas. Son pacientes que inclusive algunos de ellos están recibiendo tratamiento con bomba de insulina. Entonces, esto significa un costo de cerca de 1,5 millones al mes para todos nosotros, porque es nuestros impuestos lo que pagan. Servicio público. Sí. Sin un estado presente, pacientes que están, porque le tengo a pacientes en Cerrito, en San Jaruá, en lugares así sumamente alejados, cerca del estero, que cómo van a gastar 1,5 millones solamente para comprar insulina al mes por el resto de su vida. Quizás todos podemos hacer una apoyada para una vez,
Pero no ¿verdad? siempre. Pero no todo el tiempo. para Doctora, todos los meses. para reiterar, ¿esta estadística es únicamente en Ñembucú o podemos hablar a nivel general el tema del país. aumento de No, los no, no, casos? no, yo estoy como, lógicamente mi responsabilidad Sí, es sí, sí. nacional y no, la incidencia es país, o sea, estos son los datos a nivel país. ¿Cuál es el aumento entonces? De 1 a 3%, o sea, hablamos de la incidencia, es la cantidad de número de casos nuevos por 100.000 habitantes año. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Por cada 100.000 personas, ¿verdad? Hay 3 casos nuevos de diabetes tipo 1. ¿Y la franja etaria en eso? Y es de aumento? 10 a 12 años, 8 a 12 años es el grupo más En importante. general se puede hablar de un aumento de 3%, ¿no? No. No, en general lo que nosotros podemos decir es que se están registrando nuevos casos de diabetes tipo 1 en un número mayor que los años anteriores. Para poder hacer una relación causal, el comportamiento epidemiológico en las enfermedades crónicas se tiene que esperar un tiempo para ver si realmente hubo ahí una relación con el COVID, Claro. o lo que estamos teniendo también es Pero hoy por hoy mejores es sistemas de post-COVID. información. Hoy es post-COVID. Pues estamos mejor informados. sí. Claro, hay una relación COVID. Muchos de estos pacientes con diabetes tipo 1 sí tuvieron COVID, ¿verdad? Sí tuvieron COVID y después de tener su COVID debutaron con una diabetes tipo 1. Igual que, por ejemplo, los que necesitaron, eso también creo que en algún momento se dijo, de los que entraron en UTI que tuvieron COVID, era gente con sobrepeso, por ejemplo. Siempre que se eso dijo influye. eso, Sí, ¿verdad? sí. De hecho que siempre fueron los de mayor riesgo, ¿verdad? Pero en Y este eso caso va. también es el tema del páncreas, el tema de todo lo que implicó el sistema inmunológico. Realmente qué interesante y qué preocupante, ¿verdad? Por eso es que uno, más que nunca, creo que el tema de escuchar al cuerpo y hacerse los estudios, ¿no? Y doctora, En sí. este caso de diabetes tipo 1, porque les decía que en diabetes tipo 2 no hay síntomas, ¿verdad? O sea, es así, Sí, esa enfermedad sí. silenciosa. Pero en diabetes tipo 1, que es tu hijo o tu hija, cuando está comenzando a bajar de peso en forma inexplicable, hay que llevarle al pediatra. Y hay que decirle al pediatra, controlarle su azúcar. Muchos de mis pacientes en Ñembucú, porque escucharon el programa de radio en ZP12 el domingo, y yo decía toda la hora, si orina mucho, si tiene mucha sed, si todavía les debo decir eso en guaraní real, ¿verdad? Pero si orinan mucho y bajan de peso y tienen mucha sed, puede ser que tengan tuve azúcar. Y que vengan a consultar, y muchos se diagnosticaron antes de hacer una descompensación aguda porque escucharon que esos eran los síntomas. Un niño no puede perder peso de un día para el otro. No. Y hay veces que hay padres que se separaron y ese niño comienza a orinar mucho a la noche y todo, se va a la psicóloga, porque creen que es todo el problema de separación, y estaba orinando mucho porque tenía diabetes tipo 1. Que no era una cuestión y emocional. mojando la cama, y no era una cuestión emocional. O sea, primero hay que irse a un médico que tiene que hacerle un chequeo a ese niño, y hay que pensar en diabetes tipo 1 como un diagnóstico. De lo que dijiste, y que no es un detalle menor cuando hablas de tener la información, la estadística, eso es un desafío grande también, porque cuanto más rápido se tenga un diagnóstico y que esté estandarizado, ustedes también como de salud pública pueden proyectar las inversiones en medicamentos, por ejemplo, ¿no? Altísima es la responsabilidad, altísima es la responsabilidad. Por eso es tan importante que el equipo de salud entienda la importancia del registro del dato, de la calidad del dato, del hábito de la carga en los sistemas, y que nosotros tengamos un modelo de gestión sistematizado de análisis de ese dato en forma oportuna y transversalizado con quien se encarga de las compras. Bueno, realmente qué bueno hablar de esto. Hablamos de estadísticas, de cifras, alarmas, alertas, y de nuevo, qué importante es la función de la radio. Hablamos con una comunicadora, una persona que tiene un espacio. Es mi radio favorita, porque entre todas las radios del estado, la mía es la ZP12, y eso que yo no soy pilarense, pero las veces que voy a Pilar me siento como en casa. Doctora Doris, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, espero que vuelvas muy pronto, porque me quedan ganas de hablar muchísimas cosas más que tienen que ver con esta cuestión que es diabetes. Y sobre todo un compromiso. Dos cosas a mí me llamaron mucho la atención: el tema de tener mística. Uno tiene que sentir, salud pública es eso. Sí, es pasión, es ponerle al ser humano primero, y de ahí creo que parte todo lo demás.
Y el tema también de utilizar la tecnología, de tener los datos precisos y nosotros también, porque eso puede llevar a una cuestión de prevención que suele ser mucho más barato que estar realmente la enfermedad tratando de solucionar o dar esa salud que todos queremos. Realmente éxito, y yo creo que en otro momento vamos a estar hablando más, ampliando de lo que nos espera y los grandes desafíos en salud pública. Muchísimas gracias, me siento así, que entienden realmente y que esperemos haber transmitido. Llegamos, yo sé que llegamos, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno, hablamos hoy de deportes, por un lado, que es uno de los mecanismos más importantes para la prevención, y ahora de diabetes, pero antes de diabetes hablamos también de lo que es la mística del servicio público en lo que es salud pública. Gloria, nos vamos. Nos vamos a hacer deportes y esperamos las medallas que nos traigan también, esa alegría que últimamente nos traen más los otros deportes que no es el fútbol, más alegría. Bueno, gracias por acompañarnos, nos reencontramos la próxima semana.